Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres. Les damos la bienvenida a Acontecimientos Bíblicos del Ministerio ACA. Hoy 14 de agosto del 2025. Hoy toca el primer video de Acontecimientos Bíblicos, y el acontecimiento de hoy es la historia de Coré, Datán y Abiram. Es una de las narraciones más impactantes del Antiguo Testamento. No solo porque Dios intervino de manera sobrenatural y fulminante, sino porque revela un patrón muy actual: el corazón humano que, bajo la apariencia de justicia o igualdad, esconde orgullo, ambición y rechazo a la autoridad que Dios ha establecido. Este episodio se desarrolla en el desierto, en un momento crítico para Israel. La nación ya había visto grandes maravillas: la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el maná cayendo cada día, la columna de nube y de fuego guiándolos. Sin embargo, entre tantas demostraciones de poder y cuidado divino, aún surgían voces de inconformidad y rebelión. Contexto de los protagonistas. Coré levita, descendiente de Cot, según Números 16:1, con funciones importantes en el tabernáculo. Su papel ya era un privilegio, pues no todo israelita podía acercarse a las cosas santas. Sin embargo, no se conformó. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén, la primogénita de Jacob. Probablemente sentían que, por linaje, tenían derecho a un mayor liderazgo. Además, tenían aliados 250 líderes de la congregación, varones de renombre, como dice Números 16:2. Esto nos muestra que esta rebelión no fue una simple protesta menor, sino un movimiento con peso político y social, la verdad. Aquí comienza la rebelión. La acusación fue bastante directa: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Según Números 16:3. Esta frase parecía defender la igualdad y el acceso de todos a Dios, pero en realidad era un discurso populista, solo para cuestionar la autoridad de Moisés y Aarón. En esencia, lo que estaban diciendo era: nosotros también tenemos derecho a decidir quiénes se creen ustedes, pero no entendían que la autoridad de Moisés y Aarón no era autoimpuesta, sino conferida por Dios. Formas de vivir que los llevaron a la ruina. El texto revela varios rasgos de su carácter y forma de vida. 1. Orgullo encubierto. No aceptaban que Dios asigna funciones diferentes en su obra. 2. Descontento crónico. Magnificaban lo que dejaron atrás, Egipto, y menospreciaban el propósito de Dios. 3. Reescritura de la historia. Llamaban tierra que fluye leche y miel al lugar de su esclavitud. 4. Influencia divisora. Convocaban a líderes para sumar fuerza contra Moisés. 5. Apariencia de espiritualidad. Usaban un lenguaje religioso para justificar sus ambiciones. La respuesta de Dios: Moisés, en humildad, se postró sobre su rostro. Números 16:4. No discutió, no se defendió con ira, sino que dejó que Dios decidiera. El juicio fue inmediato y ejemplar. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias y todas sus pertenencias, según Números capítulo 16, versículos 31 al 33. Un fuego salió de parte de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso sin ser sacerdotes autorizados, como dice Números capítulo 16, versículo 35. Este acto no solo eliminó a los rebeldes, sino que dejó un precedente imborrable. No se puede contender contra la autoridad que Dios establece sin estar en realidad luchando contra Él mismo. Ahora, veamos algunas lecciones espirituales para hoy. 1. El orgullo espiritual es más peligroso que el pecado visible.
Coré y su grupo no estaban adorando ídolos de madera, pero su ambición por ocupar un lugar que Dios no les había dado era igual de destructiva. 2. Dios valora el orden en su obra. No todos tienen el mismo rol, y eso no significa inferioridad, sino un diseño divino. 3. La inconformidad se contagia. Así como Coré arrastró a líderes de renombre, hoy un espíritu crítico puede infectar a toda una congregación. 4. Dios no tarda en actuar cuando su santidad es desafiada. La paciencia de Dios es grande, pero cuando interviene, lo hace de forma que nadie dude de su justicia. 5. El juicio puede ser repentino e irreversible. Ellos no tuvieron oportunidad de arrepentirse en el último minuto, una vez que la tierra se abrió. Bueno, esta historia nos invita a examinarnos, ¿no? ¿Estoy inconforme con el lugar que Dios me ha dado? ¿Estoy criticando a quienes Dios ha puesto para guiar? ¿Estoy usando mi influencia para edificar o para dividir? ¿Estoy disfrazando ambición personal con frases espirituales? El ejemplo de Moisés también nos enseña a responder con humildad, dejando que sea Dios quien defienda la autoridad que Él mismo ha otorgado. Ahora, quizá te preguntes, ¿puede pasarle esto a un cristiano nacido de nuevo hoy? La Biblia muestra que sí puede existir un juicio físico fulminante sobre un creyente genuino, aunque no sea una condenación eterna. En el Nuevo Testamento encontramos casos claros. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, murieron instantáneamente por mentir al Espíritu Santo. Algunos en Corinto murieron antes de tiempo por participar indignamente de la cena del Señor, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Esto nos enseña que un cristiano verdadero no pierde su salvación por disciplina de Dios, como lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 28, y Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Pero sí puede ser removido físicamente de este mundo si persiste en un pecado grave que daña el testimonio de la Iglesia y deshonra el nombre de Cristo, como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. En otras palabras, un nacido de nuevo no sería tragado por la tierra para condenarlo al infierno, pero sí podría morir de forma repentina como corrección extrema de Dios. Así que, conclusión y advertencia. Coré, Datán y Abiram no murieron simplemente por haber tenido un mal día o por cometer un error. Murieron fulminantemente porque su vida, actitud y palabras representaban una rebelión directa contra Dios. El descontento que no se trata, la ambición que no se somete y la murmuración que no se frena pueden llevar a una persona a un punto sin retorno. Hoy, Dios sigue llamándonos a vivir con gratitud, obediencia y respeto por el orden que Él establece. La rebelión contra la autoridad legítima en el pueblo de Dios no es un simple desacuerdo, es un desafío al mismo Creador. Y aconteció que al acabar de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Según Números 16, 31 al 32. Que este relato nos despierte a la realidad de que Dios es santo, justo y digno de reverencia, y que nuestro lugar en su obra es un privilegio que debemos abrazar con gozo, no con queja.